Siendo honestos, llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Eduardo Jorge Prats es licenciado en Derecho magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue miembro de la Comisión de Juristas designada por el Presidente de la República para la revisión de las leyes de desarrollo de la Constitución en el año 2010. De igual manera, fue parte del grupo de abogados que elaboraron el anteproyecto de reforma constitucional entre los años 2006 y 2009. Él es sin duda uno de los abogados más preparados del país y uno de los profesores de Derecho que resultan de consulta obligada para asuntos de orden constitucional y de procedimiento penal. Hoy nos cuenta que quizás en vez de ser abogado le hubiese gustado ser historiador o filósofo, pero una sugerencia en el camino de un familiar cercano hizo que cambiara el rumbo. Hablamos hoy sobre su actuación como abogado de la empresa que comercializa el Carnaval de La Vega y del debate que se ha abierto sobre los derechos de exclusividad para la venta de determinadas marcas en ese evento. ¿Hay o no abuso de posición dominante en este caso? Aparte, le preguntamos sobre una posible reforma constitucional, otra vez, y también sobre la posible postulación, tanto de él como de otros abogados, al Tribunal Constitucional. Amigos, buenas noches. Ya vieron ustedes en esa breve introducción el invitado de esta noche. Yo tengo el tremendo privilegio, el gusto y el honor de presentar a Eduardo Jorge Prats, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catherine. El placer es nuestro tenerlo por aquí, darle la bienvenida, aprovechar además, estamos rodando, grabando este programa un 15 de febrero y tengo que felicitarlo por su cumpleaños. Muchas gracias. Me matan con un solo regalo. Eso hace que su cumpleaños se le olvide a poca gente. Incluso a mí. Sí, porque claro. Uno siempre se le olvidan los cumpleaños de los amigos, pero el 14 de febrero, igual que Nochebuena, son días que marcan. Nadie puede justificar que se olvidó. Y además para su madre tuvo que haber sido un día muy bonito. Se imagina pasar el Día del Amor y la Amistad y dar ese acto de amor pues sí, teniéndolo usted. Incluso pensaban ponerme Valentín cuando nací. ¿Por eso? Sí. ¿Y qué los hizo cambiar de opinión? No sabe. No sé, pusieron Eduardo. Pues nada. Usted será siempre, parece un Valentín. Qué bueno que esté acá con nosotros. Hay muchos temas en el panorama nacional que son buenos consultar con una persona de su trayectoria. Usted ha tenido un trabajo interesante en la academia, también por supuesto en el ejercicio del derecho y en el pensarnos como sociedad a través de sus columnas que yo leo de manera ferviente, debo decirlo. Gracias. Voy a empezar por algo que quizás es lo último que ha ocurrido en estos días y que compromete además al mes en el que estamos, el mes del Carnaval. Y es que usted estuvo participando como abogado de una de las partes que estuvo en un conflicto, porque el conflicto ya se dirimió en los tribunales, sobre las personas que podían o no participar de manera comercial en el Carnaval de La Vega. Y quiero que me explique, palabras más, palabras menos, por qué se da la decisión y cuál fue su experiencia personal con el caso. Hemos estado muy vinculados al Carnaval de La Vega porque en una ocasión un tribunal cerró el carnaval y eso realmente causó estupor en toda La Vega y en todo el país que tiene al Carnaval de La Vega como un referente y como patrimonio no solo de La Vega sino del país. Y entonces a raíz de este conflicto con relación a las compañías que tienen exclusividad para la promoción y auspicio del carnaval, pues las autoridades y la comunidad nos procuró de nuevo, porque ya sabían que estábamos vinculados a este tema que resolvimos satisfactoriamente en el Tribunal Constitucional con una decisión que reabrió el carnaval. Pero en esta ocasión es básicamente el respeto a los contratos de exclusividad. Sabes que conciertos, eventos deportivos tienen sus promotores exclusivos, y las estrategias de marketing, lo que llaman ambush marketing, marketing de emboscada, están prohibidas, están proscritas. Y básicamente esto es lo que se ha dirimido en una decisión de referimiento que validó esa exclusividad existente.
todo el mundo quedó contento con la decisión. Yo entiendo que, bueno, una de las partes todavía está pataleando, es normal. No, claro, el proceso seguirá, pero lógicamente nosotros entendemos que no va a entorpecer el desenvolvimiento del carnaval, que es solamente durante el mes de febrero y que generalmente termina, contrario a New Orleans o Brasil, termina el día de la independencia, es la última salida de prácticamente todos los ¿A usted carnavales. le gusta mucho el carnaval? Ha Sí. comentado que usted ha sido parte. Como santiaguero, cuando pequeño, sí, nosotros teníamos los lechones, lo tenemos, de los pepines, de las joyas, y claro, el carnaval era el acontecimiento del año, porque no era que había muchas cosas que hacer Claro. en aquella época. Pero el de La Vega tiene la virtud de que se renovó en los 80, y entonces es un carnaval de más de 160 grupos carnavalescos, mientras que en ciudades como Santiago son básicamente dos tipos de lechones o diablos cojuelos. Allá hay cada expresión barrial, cultural, entonces eso lo hace muy, muy rico y diverso. ¿Qué les dice usted a los que consideran que en ese caso lo que ocurrió fue un abuso de posición dominante de mercado y que no se trata que en República Dominicana hay libre competencia y por qué no pueden participar de una cosa como esa, como el carnaval? O sea, la explicación sencilla para algo que podría ser para los abogados tácita. La libertad de empresa, como todo derecho, es sujeta a límites. Y uno de esos límites es el respeto a contratos, en este caso de exclusividad, para determinados espacios publicitarios. De manera pues que esto no, en modo alguno constituye una práctica desleal, un abuso de posición dominante. Pero por lo menos la queja revela una preocupación, ¿no?, de que las libertades deben estar sujetas a límites y de que deben haber restricciones que favorecen en este caso el orden público. En el caso de la publicidad del carnaval, esos auspiciadores exclusivos son los que financian el carnaval. Si se permite que cada grupo carnavalesco busque su publicidad, solamente prevalecerá el más fuerte. Aquellos 2 o 3 grupos que tienen las relaciones o el poder económico para conseguir la publicidad. Mientras que todos esos grupos populares dependen de los auspicios que le dan estos patrocinadores exclusivos. Ese es, digamos, el equilibrio financiero económico, y por eso el Carnaval de La Vega es tan popular y es tan exitoso, porque ha resuelto la fórmula financiera, la fórmula económica. Eso no lo han hecho. De manera pues que los otros carnavales de República Dominicana deberían imitar ese modelo. Una concesión municipal, una empresa comercializadora, se consigan los auspicios y ese auspicio se reparte equitativamente entre todos los grupos. En el caso de Cerveza República, para decirlo por su nombre y su apellido, ¿qué debería hacer legalmente, o sea, utilizando el derecho, para, si quiere participar en el Carnaval de La Vega? ¿Con qué elementos cuenta? ¿Qué podría ser? Digo ya para el año que viene, ¿no? Yo entiendo que tiene muchas posibilidades de participar en este evento. En el caso, por ejemplo, de la cerveza que tú mencionas, en el pasado presidente fue promotor exclusivo, luego vino Brahma, sí, luego está presidente. El mercado de las bebidas alcohólicas, al igual que todo mercado, es un mercado dinámico. Es un mercado dinámico. Y yo, o sea, al margen, porque esto no es una cuestión de lucha comercial, es un tema, si se quiere, institucional, y por eso en gran medida estamos ahí. Pero claro que sí, Cerveza República, como cualquier otra empresa, puede perfectamente participar. De hecho, es bueno aclarar que solo hay 8 marcas exclusivas. Luego hay una serie de renglones que están abiertos para que cada grupo carnavalesco pueda tener su publicidad. Por ejemplo, Café Santo Domingo no es promotor exclusivo, sin embargo auspicia otras cuevas que están allá. Es solo para esos 8 renglones, como por ejemplo embutidos, Cintubeca, etc. Después está abierto el universo comercial para poder participar si no se quiere ser promotor exclusivo, porque siempre hay la posibilidad de ser promotor exclusivo. Pero la promoción exclusiva es un auspicio, es una inversión social que hace el auspiciador. Y de ahí es que se nutre el ayuntamiento. No, tiene que pelearse ese auspicio exclusivo. Claro, pero lo hace por temas de imagen reputacional, marca corporativa, etcétera, y ese auspicio llega entonces a los demás grupos. Le decía que tenemos muchos temas para hablar hoy. Usted es un especialista en Derecho Constitucional y si bien estamos en puertas del discurso del 27 de febrero, por ahora el gobierno ha decidido poner a dormir una siestica
a su propuesta de reforma constitucional, pero Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estuvo allí en donde usted está hoy y nos dijo que el gobierno no ha desistido en su voluntad de reformar la Carta Magna. De entrada, yo sé que usted se ha opuesto en numerosas oportunidades a una reforma de la Constitución. ¿Ha cambiado su posición en algo? Mira, una constitución tiene que ser lo suficientemente sólida e inamovible para que establezca principios que son inalterables. Pero tiene que ser lo suficientemente flexible para que pueda modificarse cuando haya una coyuntura que amerite su modificación. De manera que hay que evitar ambos extremos. Venerar la Constitución como algo intocable o entender que la Constitución es una simple ley que se puede cambiar todo el tiempo. Yo pienso, desde mi perspectiva, que no hay necesidad de una reforma constitucional. Pero si lo hubiese, porque no somos quienes podemos determinar si es necesario o no, es una decisión del Congreso, se necesita un consenso político, un consenso social y un consenso técnico. Político porque la reforma tiene que venir con el consenso de todas las fuerzas políticas por la mayoría agravada que requiere. Social porque la comunidad, las academias, la opinión pública quiere participar, quiere saber por qué y qué es lo que se va a modificar, qué consecuencias ello implica. Y un consenso técnico, porque al tratarse de un texto jurídico, no se puede ver solamente como un texto político. Entonces, tiene que haber un convencimiento en la comunidad jurídica de cuáles son las mejores técnicas para implementar esos cambios que se quieren hacer, que no sabemos realmente cuáles son, ni por qué se quieren hacer. Ellos han hecho algunas pinceladas. Al principio hablaban del Ministerio de Justicia, pero parece que el Ministerio de Justicia se puede introducir sin una constitución nueva. Pero de eso vamos a hablar en la próxima parte, porque me están haciendo señas de que nos vamos a la primera pausa. Estoy siendo honestos hoy con Eduardo Jorge Prats. Regresamos. Regresamos con más de Eduardo Jorge Prats en la casa, siendo honestos. Usted es honesto. En principio. En principio. En el camino no se sabe. A mí me gusta hacerle esa pregunta aquí a la gente. No sé si ha visto la película Liar Liar, del abogado que comenzó a decir la verdad y comenzó a perder todos los casos. Es una broma. Pero en su caso, la honestidad, ¿en qué se constituye? Porque vamos a ver. Bueno, como ser humano tenemos que ser honestos, sí. Y como profesionales tenemos que cumplir un código de ética muy estricto, porque la profesión jurídica, contrario a lo que la gente entiende de que no hay abogados en el cielo, es la más fuerte en términos de sancionar las prácticas, las malas prácticas. Son pocos los médicos que son expulsados del colegio o que son sancionados, pocos los ingenieros, pero diariamente el Colegio de Abogados sanciona a abogados por mala práctica. Y yo creo que ahí es que radica lo más importante, tomar aquellos casos donde uno entiende que tiene la razón y sustentar esa razón en los procedimientos con lealtad hacia todas las partes. Usted acaba de recordarme un editorial del buen amigo Benjamín del Diario Libre, Benjamín Morales, que él hablaba, porque además usted es profesor, y él hablaba sobre las nuevas tendencias para el estudio. Y usted habló, bueno, los abogados, quizás haya muchos abogados en República Dominicana y haya mucha gente queriendo estudiar Derecho, pero según las últimas cifras eso está cambiando. Hay mucha gente queriendo ser influencer. Sí. Y no tanta queriendo ser médico, queriendo ser profesor, queriendo ser abogado. Y me gustaría tener su percepción sobre eso, usted que es docente, y sobre estos nuevos gustos de los jóvenes para ejercer profesión. Pienso que sí, y creo que va a seguir. De hecho, siempre ha habido influencers a través de otros medios que no son precisamente los medios digitales. Lo único que los medios digitales democratizan la influencia social en la opinión pública. En el caso del derecho, es muy bueno que la gente estudie derecho, porque no necesariamente quien estudia derecho va a ser abogado en los tribunales. Es la última profesión liberal. Te permite de ahí dar un paso hacia la comunicación social, hacia la diplomacia, hacia la política, incluso hacia el mundo de los negocios. Y mucha gente incluso después que tiene una carrera quiere también estudiar derecho, porque el derecho trata un poco de la organización social. Poca gente dice, bueno, yo ahora quiero ser médico, ¿no? Para ser médico hay que comenzar, pero el derecho no, y eso es muy bueno. No soy de aquellos que dicen, qué malo que hay tantos abogados. No, no,
Es bueno que estudien Derecho. De hecho, todo el mundo debería estudiar Derecho o tenerlo como una o dos asignaturas que sean claves, que te ayuden en el mundo laboral, en las relaciones comunitarias. ¿A usted qué lo motivó? Yo estuve revisando algo de su biografía y me llamó la atención que quizás en el momento en el que usted estaba estudiando Derecho, su tío, Salvador Reblanco, estaba siendo procesado incluso. Y en el momento en el que usted nació, él ya era procurador de la República, quizás al año siguiente. Yo no sé si eso tuvo algo que ver. Dígame si es así o si no. Realmente no, porque mi papá era médico, patólogo, y yo siempre los veranos estaba con mi padre en el laboratorio. Me gustaba mucho la medicina, pero llegó un momento en que sentí que estudiar medicina me iba a ser muy difícil porque yo tenía una admiración tremenda por papá y como que sentía que no iba a poder ser tan bueno como era mi padre en medicina. Entonces, cuando hicimos el test vocacional, que creo que en segundo o tercero de bachillerato, salieron dos profesiones, una sacerdote, la primera, y la segunda abogado. Como ya como me gustaba leer, me gustaba la literatura, las ciencias sociales, yo opté por estudiar Derecho. Entonces, en realidad, para ser honesto, aún saliéndome en la materia de Derecho, lo que yo quería estudiar era Historia o Sociología. Quería venir aquí a la UAS. Y mi madre, o sea, era la época que la UAS estaba muy convulsa, no quería que yo viniera a vivir solo. Bueno, entonces, ¿qué te conviene? Entonces ahí mi tío Salvador habla conmigo y me dice, tú tienes que estudiar Derecho. Y digo, pero yo que quiero ser historiador, sociólogo. Me dice, sí, pero te salió en el test vocacional Derecho, ya estudia eso, que después tú puedes dedicarte a la historia o a la sociología, pero el Derecho me atrapó. Y cada día que pasa, amo más el Derecho. Ese proceso de su tío Salvador Jorge Blanco es inédito en la República Dominicana. No se ha enjuiciado a ningún otro presidente en la época, en la historia contemporánea. Y además, estamos en un momento en el que se dice que a los presidentes no se les toca. Me gustaría que usted me hable en perspectiva sobre ese proceso judicial al que enfrentó su tío y cómo han cambiado los tiempos en el sentido de esa figura presidencial. Claro, en la época que aquello ocurrió no teníamos un poder judicial independiente. Ahora tenemos un poder judicial más independiente, porque la independencia, como la temperatura, es una cuestión de grados. Puede haber más o menos independencia. Pero realmente hemos hecho reformas importantes, tenemos nuevas leyes, tenemos una judicatura más profesionalizada, una Escuela Nacional de Judicatura. En aquel entonces, cuando esa persecución comienza, en el mismo mes de septiembre de 1986, realmente el poder estaba concentrado en la figura del presidente Balaguer. Y aún así hubo que romper muchas trabas de muchos funcionarios que se negaban a plegarse a esa persecución. Y ahí hay un dato importante, porque sí mi tesis de grado fue influida por la persecución a la que se vio sometida mi tío y en sentido general que sentimos todo en la familia. Y por eso hicimos mi tesis sobre el debido proceso, que en ese momento era algo desconocido. Adriano Miguel Tejada fue mi asesor de tesis. Y realmente cuando yo comencé no sabía lo que era el due process of law. Y bueno, ha sido un tema permanente y al cual le he dedicado mucho tiempo y que me convence aún más. Recuerdo en aquel entonces que leí un libro que se lo recomiendo siempre a mis estudiantes, de F. Lee Bailey, el célebre abogado defensor. La defensa nunca descansa. Y ese hecho de que todo el mundo se presuma inocente hasta que haya una constatación judicial definitiva, yo creo que es la clave, en este caso, de un abogado penalista o de un abogado constitucionalista. Eso que usted dice suena bien, pero no necesariamente estamos viendo que sea así. De hecho, estamos viendo todo lo opuesto. Nosotros somos testigos en primera fila, si se quiere, de gran parte de los casos que se dirimen en los tribunales, sobre todo los casos públicos. Porque, vamos a ver, eso puede ser quizás el 0.001% de los casos que están en los tribunales del país, quizás mucho más. Pero esos casos, cuando incluso están en primera fase, terminan constituyéndose en juicios anticipados. Estamos viendo
en la parte en la que incluso se habla de personas ni siquiera acusadas, sino señaladas por un ministerio público, la opinión pública entiende de entrada que lo que dice el ministerio público es verdad. Es así, ese punto que has tocado es un punto importantísimo. Vivimos en la época de los juicios paralelos y la filtración de información por parte de las autoridades de la persecución. Y eso hace entonces que se rompa el balance y la imparcialidad de la justicia, que se condene anticipadamente. Incluso las medidas de coerción, que deben ser excepcionales, se vuelven la regla, y la única medida de excepción, de coerción que se asimila en la opinión pública es la prisión preventiva. De 8 que hay. De una variedad que van desde grillete electrónico, fianza, etcétera, garantía económica. Y esto realmente ha llegado a un nivel que incluso los plazos establecidos en la ley para la duración de los procesos, los jueces lo extienden sobre la base de una interpretación errada de los criterios, en donde se castiga a la defensa por ejercer su recurso y se dice, no, este proceso ha durado mucho porque el imputado, por dilación del imputado. Bueno, pero ¿qué tú quieres? El imputado tiene que defenderse, tiene que ejercer los recursos. Él no puede ser culpable de la mora judicial, del retraso causado por la lentitud de los procesos jurisdiccionales. Entonces, por eso nosotros debemos pensar esto más allá de los casos de corrupción. Nosotros debemos pensar en una justicia que sea eficiente, que sea rápida y que al mismo tiempo sea garantista. Una persona puede esperar juicio sentado en su casa. No hay que condenarlo a un inocente a una prisión preventiva que es degradante, porque las cárceles, aún aquellas para los que no son presidiarios condenados, son cementerios de hombres vivos. Son cementerios de hombres vivos. Yo siempre digo, hay que mandar a todos los jueces y a todos los fiscales a una pasantía de 6 meses a La Victoria, a una de nuestras cárceles, para que sepan a dónde es que están mandando la gente. ¿Cuánto debería durar, abogado, una audiencia preliminar? En un tiempo razonable, en el escenario ideal, ¿hacia dónde debemos caminar? No, en casos normales, una audiencia preliminar puede ser 1 o 2 audiencias, como mucho. ¿Y cuánto estamos viendo? Un caso más complejo puede durar un poco más, pero realmente... Yo he visto audiencias preliminares aquí que duran 1 año. Sí, tremendo. Eso no se justifica. Nosotros hemos visto en los tribunales norteamericanos lo rápido que es. De hecho, hemos visto también una cierta agilización de los procesos. Y hay que decir, por ejemplo, cuando uno ve los tribunales ahora, el hecho de tener una defensa pública, estos defensores son los mejores del mundo. Yo te diría que uno no debería pagar abogados, uno debería asistirse de unos defensores que han salido, son jóvenes todos. El nivel de preparación de los jueces actualmente es un nivel que no existía hace 20, hace 30 años, eso era inimaginable. Y lo mismo ha ocurrido, aunque en menor grado, en el Ministerio Público. Por eso nosotros decimos, no basta de hablar tanto de independencia, vamos a apostar a recursos humanos y presupuestarios al Ministerio Público, vamos a incrementar el presupuesto para que haya condiciones de perseguir todas las infracciones, pero además vamos a diseñar una política criminal para que se combatan no los delitos bagatelas, sino aquellos delitos que realmente son los que causan un daño, delitos ecológicos, los delitos de corrupción y demás. Creo que en este sentido la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, ha tenido una visión muy clara y ha insistido mucho en que se necesita un Ministerio Público regido por la legalidad y con objetividad. Porque el Ministerio Público no está para criticar acusados en la prensa. El Ministerio Público tiene que estar en condiciones de, aún recabando pruebas que signifiquen el descargo, decidir no perseguir, porque tiene esa posibilidad de ejercer su principio de oportunidad. Y además es un garante de la legalidad, no solo de la acusación, sino de la protección también de los derechos justiciables. Se dice que hay un divorcio en el Ministerio Público entre Miriam Germán y sus fiscales adjuntos, o al menos un disgusto. Ella en una entrevista que le dio a Inés Saispun dijo que ella, si la dejaban, se quedaba hasta el 24. Y dio hizo una serie de consideraciones que podrían ser leídas desde distintas perspectivas. ¿Cómo lo ve usted?
Debe haber una autonomía de los fiscales para la conducción de su caso, Sí. pero debe haber una jerarquía. Y pienso que Miriam Es que Germán... parece que están divorciadas, se lo digo Sí. porque Miriam Germán dice, no a las alertas migratorias, sueltan las alertas migratorias. Miriam Germán dice, no se puede acusar a los jueces, se acusa a los jueces. Entonces ahí parece un divorcio, ¿eh? Sí, pero el hecho de tener una procuradora como Miriam Germán es muy importante para un país que está consolidando su Estado de Derecho, porque ella ha tenido una trayectoria inmaculada como juez, compromisaria con el debido proceso, con una ecuanimidad y un sentido político estratégico de lo que es el desarrollo de la institucionalidad. Y una juez que fue capaz de enfrentar el poder cuando el poder mandaba matar, porque ahora es fácil ser valiente. Y si hay esa fisura y ese divorcio, yo espero que haya una pronta reconciliación para el mejor futuro del Ministerio Público. Pero creo que tenerla a ella es una garantía de que el Ministerio Público puede seguir avanzando. Porque ella no es una vedette, ella no busca la prensa, ella no pidió estar ahí, a ella la llevaron ahí. Ella está entregando en su última etapa de madurez como estadista, como jurista, está dando lo mejor de sí en estas condiciones que tiene. Porque la justicia siempre tiene el riesgo de la politización. Y ahí es que es importante tener un jerarca como Miriam, que, como dice la Biblia, una palabra suya bastará para detener una tropelía, para detener una arbitrariedad, para llamar a la ecuanimidad y al sentido jurídico que debe primar en el Estado de Derecho. Vámonos a pausa, regresamos en breve. Regresamos con más. Siendo honestos hoy con Eduardo Jorge Prats. ¿Te puedo tutear? A veces es difícil llamar a los abogados tú. Por favor. O sea, ¿puedo tutearte? Por favor. Gracias. Rejuvenéceme. Gracias. ¿Dónde se quedaron tus lentes? Yo Tú no usabas lo- unos lentes de pasta que la gente los tenía como una característica Sí. de tu persona. Yo los he dejado de usar porque hay cosas que es mejor no verlas. Cuando quiero ver de lejos me lo pongo. Ok. A mí me recordabas, yo no sé si tú conoces a Renio Tolina. Renio Tolina fue un presentador de televisión increíble de Venezuela, que creó parte de lo que todos hoy conocemos como la televisión moderna en mi país natal. Y yo le tengo una gran admiración. De hecho, parte de mis trabajos de tesis estuvieron formados sobre Reni. Y sus lentes de pasta Sí. me recordaban mucho cuando te veía con ellos. Por eso te Sí. pregunto que dónde los dejaste. No lo estoy usando. Tengo repartidos diversos lentes en el carro y demás para cuando tengo que ver de lejos. Hay cosas que hay que ver de cerca. Por ejemplo, en el camino tenemos un llamado que debe hacer el presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Deben convocar a Sí. los nuevos miembros o a quienes quieran ser nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En diciembre, En diciembre de es el límite, pero el deben límite. estar ya en trabajo. Sí. Y digamos que esta convocatoria es una gran oportunidad que tiene el presidente Abinader para dejar su impronta en la conformación del tribunal. Porque una de las bellezas y bondades que tiene nuestro sistema es que las mayorías políticas coyunturales Se renuevan pueden por dejar parte. su huella en el Tribunal Constitucional y eso implica una renovación y recambio y upgrading ideológico del tribunal. Ojo, el presidente Abinader, si no me equivoco, tendría 9 en el Tribunal Constitucional. Claro, designó creo que 4 Sí, y corresponde ahora podría designar 5, incluyendo al presidente. incluyendo al presidente, que en mi interpretación surge de esos 5 y es por 9 años, dentro del estado actual de nuestra, Si no se modifica la Constitución. de nuestra legislación. ¿Tú no te vas a postular? No, ¿No? no pienso postularme, no. ¿Por qué? No, realmente no. Imagínate, tengo una práctica muy intensa y tengo proyectos, estoy muy involucrado en la academia, terminando mi libro, terminando mi tesis doctoral a mediados de año, que he tenido que estudiar ya bien maduro. Tengo 5 años y quiero concluir esa etapa y no lo he pensado, ¿no? Te digo porque usando el mismo recurso que con Miriam Germán. Ella no quería, pero la llamaron a esa posición. Tú lo has dicho, la llamaron. En tu caso no te han llamado. No.
y yo no pienso postularme. Ni siquiera si te llaman. Porque no me han llamado. Si llaman quizás contesto. Si lo oigo, a veces tú no oyes el teléfono. Exacto. Era una pregunta más que necesaria. Hablamos también de reforma constitucional, Eduardo. Si hay o no modificación de la Carta Magna. Ya has dicho que a tu juicio pues no es necesario que se toque. Hay otros proyectos de ley que están en curso y que vale la pena que tengamos tu consideración. El Código Penal sigue siendo una tarea pendiente en la República Dominicana. Y bueno, yo he planteado mi posición públicamente. Yo soy una persona que considera que las 3 causales deberían estar incluidas. Hay quienes consideran que no es así, que se debería plantear con una legislación aparte. El asunto es que la legislación aparte nunca aparece. De hecho, la ley de las 3 causales usted la busca hoy en el Congreso y nadie sabe de ella. Pero el Código Penal está por aprobarse. ¿Cuál es tu percepción sobre ese tema? El Código Penal debió haber incluido las 3 causales. Pero también entiendo que las 3 causales pueden estar en una ley separada. Yo entiendo que hasta que el movimiento pro mujer, el movimiento pro protección de la mujer no alcance un clímax político, no vamos a tener esa despenalización. Porque no es costoso políticamente ser conservador. De hecho, ser anti-haitiano, ser anti-inmigración, ser anti-mujer es algo que está en el mainstream del establishment. Los políticos no le cuesta nada negarle los derechos a la mujer. Hay que incrementar el costo político y eso no se resuelve jurídicamente, se resuelve a través de la movilización, de la concientización, de la movilización social. Y ahí es que yo entiendo que el movimiento feminista debe librar la lucha, porque es una lucha de tratar de convencer a toda la población, que de hecho las encuestas demuestran que la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas están a favor de niveles de despenalización. Pero eso no se ha transformado, como diría Gramsci, en la hegemonía cultural. El movimiento feminista, el movimiento pro mujer, el movimiento pro derechos de la mujer, es un movimiento que sobre todo está al nivel de los activistas, de la clase media, y no ha permeado popularmente como un sentir popular. Y eso, digamos, hay que construirlo como en su momento se construyó la reforma judicial, como se construyó el 4% por la educación, y sabiendo que estamos en un momento donde está la derecha alternativa, están las redes sociales y donde una minoría intensa te puede hacer sentir que es una mayoría, cuando no lo es. ¿Tú eres más abogado o más político? Más abogado. Y desde la perspectiva de lo político, encuadrarse quizás desde el punto de vista ideológico es difícil. Sin embargo, yo te he leído, tú eres un abierto crítico, por ejemplo, a las dictaduras de nuestra América Latina. Y debo decirte, aprecio que con tu pluma hayas estado del lado de los que protegemos y valoramos los derechos ciudadanos y democráticos, por ejemplo, de Venezuela. Ideológicamente, ¿en dónde está situado Eduardo Jorge Prats? Yo me considero un socialdemócrata liberal, en el sentido de que creo en los derechos, creo en el sistema de mercado, creo también en el Estado social que garantiza unos bienes sociales básicos a las personas y creo que todo eso puede ser conjugado perfectamente más allá de las etiquetas políticas. Hay días que uno está de acuerdo con Lula, es cierto, con quien uno quizás nunca podría estar de acuerdo con Maduro, pero incluso Lula, que ha apoyado el bolivarianismo, ha apoyado a algunos regímenes como el propio chavo-madurismo, que no estamos de acuerdo, tiene puntos importantes también. Y lo mismo me pasa con alguna gente, me pasa con Boric también. Aunque la gente me tiende a mí ubicar mucho en la derecha, me dicen, el único derechista con el cual se puede conversar, pero no. Yo me siento un poco más a la izquierda, porque creo a lo que serían como los socialdemócratas europeos, que creen en el Estado social, pero también creen en una economía de mercado, con las limitaciones. Claro, claro. Eduardo, en la parte anterior hablábamos también, y has dicho, y creo que es clave, que ser pro derecho de las mujeres, que ser pro derecho de los inmigrantes también, o pro derecho de las personas,
a veces a mí no me gusta catalogar. Claro, de las personas. Pro derecho de las personas, independientemente de si son mujeres, de si son inmigrantes, pro derechos, Claro. Se constituye en una espada de Damocles para algunos políticos, o para todos los políticos en sociedades. Y más para, es decir, hay que entender a los políticos en el sentido de que a veces les es muy difícil ir contracorriente, pero creo que los líderes, los presidentes, los estadistas, tienen que tener la capacidad de, como lo hacía Franklin Delano Roosevelt, Charles de Gaulle en Francia, un Rómulo Betancourt en Venezuela, ser capaces de decir a la gente, no, miren señores, lo que el país necesita es esto. Nosotros tenemos que ser respetuosos de esto. El líder tiene que conducir. No puede ser solo un seguimiento de las redes. ¿Qué dicen los hashtags? Claro. ¿Cuánto sube y cuánto baja? Bueno, porque imagínate, si tú te llevas de eso, entonces la política se va a volver una cosa que un día es una cosa y otro día otra, porque la opinión pública es muy voluble. Entonces hay que tener la capacidad de conducción, de ahí que viene la palabra liderazgo. Hay que pastorear a las ovejas, hay que ilustrar a las ovejas. Y ellas quieren también eso, ellas quieren conducción, ellas quieren esperanza, ellas quieren porvenir. El líder no puede estar solamente en un papel reactivo. Y yo creo que ha habido mucha irresponsabilidad del liderazgo político dominicano en sentido general. Y hace falta ese sentido de Estado, tanto en el gobierno como en la oposición. Fíjate que lo que pasó, por ejemplo, con la ley de tratas. Eso te iba a decir, que hay gente que dice, no, esto es un presidente que escucha, y hay gente que dice que resulta errático. Es muy bueno que escuche, es muy bueno enmendar errores. Pero bueno, la ley de trata es una de las cosas mejores que se han hecho. Pero el presidente Fernández dijo que era un despropósito jurídico. Yo no. Estoy totalmente en contra. Como decía, alguien me preguntaba, bueno, ¿cuál es tu posición? Bueno, estoy opuesto al gobierno y estoy opuesto a la oposición en este tema. ¿Por qué? Porque esas son obligaciones que nosotros hemos asumido en tratados internacionales. Porque la ayuda social va dirigida a las víctimas de la trata de blancas y a las víctimas del tráfico ilícito de inmigrantes. Esto no afecta en modo alguno la condición de inmigrante irregular que tiene la persona. Pero tú lo decías ahorita, vamos a hablar de personas. Nuestra ley 107-13 de procedimiento administrativo se llama Ley de las Relaciones de las Personas con la Administración. Y el considerando cuarto de esa ley dice, ya las personas no son súbditos del Estado, son titulares de derechos fundamentales. Y el artículo 39 de la Constitución, porque ahora hablan que la política de género, no, es que la Constitución es una Constitución de género. Y te habla que el Estado tiene que combatir toda situación de discriminación, de marginalización, de exclusión basada en la raza, en la religión, en el color, en la lengua, en cualquier condición social y personal de la persona. Entonces, esta es una Constitución que consagra un Estado social democrático de derecho y que sabe que esta sociedad no responde a esos valores de igualdad. Y como la Constitución no es estúpida y como ella lo sabe, dice, esta realidad hay que cambiarla. ¿Para qué? Para acercarla a lo que debe ser un Estado social respetuoso de la igualdad. No la igualdad de la boca para afuera, sino igualdad material. Por eso la Constitución parte de la mujer y el hombre socialmente situados. Y ese debe ser la carta de ruta que debe tener el Estado. Y eso lo digo con relación al censo, lo digo con relación a la ley de trata, sí. Lo digo con relación a la situación de la migración, lo digo con relación a nuestras relaciones con... A ti te deben acusar todo el tiempo de prohaitiano, por ejemplo. Sí. ¿Te molesta que te digan eso? No, me importa, como dicen por mi campo. Eso realmente... ¿Tú crees que esa ley de trata la retiraron por temor, porque estamos en un año preelectoral? Sí, la oposición entiende que puede ganar basándose en el discurso nacionalista. Lo que no entiende la oposición es que el gobierno tiene más posibilidades de crecer electoralmente con ese discurso nacionalista. Yo te voy a decir algo con lo que yo voy a cerrar el programa. Tú viniste hoy 15, yo no sé si tú ayer te trasnochaste. ¿Tú eres un hombre que te gusta acostarte tarde? Me acuesto temprano cuando puedo. Ok. A veces corriendo exámenes y demás. Entonces, ¿qué música te gustaría para cerrar el programa? Yo sé que tú eres un enamorado de la ciudad de Nueva York, sí, por ejemplo.
yo podría poner, no sé si Sinatra, o no sé si salsa. ¿Tú sabes que la salsa nació en Nueva York? Hay mucha gente que dice, no, que la salsa nació. No, la salsa es neoyorquina totalmente. Me gusta mucho la salsa. ¿Tú eres salsero? Me gusta. ¿Qué te parece si nos vamos con, no sé, con un Cheo Feliciano? Sí, claro. Es un clásico. Me gusta Cheo Feliciano. ¿Tú te consideras un clásico o moderno? Yo soy ecuménico. Yo escucho de todo. Yo me gusta, no tengo, siempre y cuando la música sea buena, me gusta. Puede ser merengue de calle, sí. Puede ser la música clásica que comienzo a apreciar ahora, cuando joven no me gustaba, la comienzo a apreciar porque uno da un viaje de lo popular a lo clásico y de lo clásico vuelve a lo popular. Te permite entender muchos guiños que hacen los grandes artistas, guiños al pasado, upgrading. Cosas de la edad, Eduardo, cosas de la edad. Pero siempre, si uno oye música vieja se queda viejo. El que oye música vieja se queda viejo todo el tiempo. Hay que tratar de actualizarse. Mira, yo no voy a hacer, lo que viene a continuación es un obsequio que te tiene la producción del programa. Muy bien. Yo no sé si te va a traer problemas, yo espero que no. Sí. Yo espero que te guste mucho. La productora, Vanessa Padilla, que es guapísima además, y te está trayendo el obsequio de la casa. A nosotros nos gustaría que tú lo abrieras. Sí. A ver, mete la mano que no te va a pasar nada. A ver qué tú crees. Ese obsequio. ¿Qué es esto? Pero ábrelo para que el público lo vea. Ah, bueno. Pero yo no bebo de esa. No, bueno, no sé. Pero es un obsequio. La producción entenderá por qué fue que te la trajimos. Muestra el obsequio. Vamos a ver. ¿Tú quieres que te ayude? Ven. Vamos a ver. Abre. Jala por aquí. Jala por aquí. Ahí está. El obsequio para Eduardo Jorge Prats de la producción, ¿eh? Gracias. Ahí está. Te la llevas para tu casa. Tómatela fría porque caliente es terrible, ¿eh? Sí. Yo no la he probado, ¿eh? No, tú sabes que yo tampoco. Sí. Yo tampoco. Pero tiene un nombre bonito. Sin duda. Sí. Y además estamos en el mes de la patria. Así es. Además estamos en el mes de la patria y en el mes del carnaval. En el mes de la fiesta, de los bonches. En ese mes nació Eduardo Jorge Prats, ahí donde ustedes lo ven. Cuando se me acabe la presidente, la tomaré. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue Siendo Honesto. Bye, bye. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,